Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan hoy en este webinar y a las personas que nos están escuchando en podcast por las diferentes plataformas. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina. Les voy a compartir un link al chat de Zoom para que por favor realicen el registro de asistencia y así puedan obtener como obsequio la grabación de esta clase. Si llegan a tener preguntas sobre el tema, los invito a dejar sus dudas en el chat para irlas resolviendo con la ponente. Damos la bienvenida a Laura Súa. Ella es fisioterapeuta y será ponente en nuestro diplomado internacional en UCI Adultos próximo a iniciar el 2 de agosto. Laura, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más a participar en estos procesos de formación de fisioterapia en movimiento. Este diplomado pues va a estar muy interesante en esa formación de cuidado crítico adulto. Perfecto. Ahí ya te Bueno, da para compartir. listo. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a hablar un poco de monitoreo ventilatorio en la unidad de cuidado intensivo. Bueno. Entonces, pues, para que me conozcan un poco, mi nombre es Laura Súa, soy fisioterapeuta, especialista en cuidado crítico, magíster en educación, con 14 años de experiencia en unidad de cuidado intensivo adulto, en docencia universitaria, en formación de pregrado y posgrado de especialidades médico-quirúrgicas, y speaker de fisioterapia en movimiento hace 2 años. Bueno, importante que conozcamos por qué es importante en el cuidado crítico y en la parte de rehabilitación y de fisioterapia en paciente crítico adulto el monitoreo ventilatorio. Entonces, quiero que en este webinar tengamos presente para qué vamos a monitorizar, qué es lo que vamos a monitorizar, qué tan buenas son esas herramientas que estamos usando, si las usamos y está en la cabecera del paciente o si por el contrario no contamos con ninguna herramienta, y si conduce ese monitoreo a una gestión que va a impactar el desenlace clínico de nuestro paciente. Por ello, entonces vamos a hablar que todas nuestras estrategias ventilatorias, que finalmente es lo que vamos a observar y andar monitorizando, pues nos van a ayudar a minimizar el riesgo de que de ese pulmón va a tener una lesión pulmonar, ya sea por una injuria, por un SRA, por el COVID que estaba tan de moda, pero ahora por influenza o por algún tipo de lesión que nos lleve a ese pulmón a presentar alguna alteración. Entonces, estar vigilando que no se sobreextienda, que no haya fenómeno de apertura y cierre, es decir, que nos lleve una telectrauma, que no vaya a haber una mala programación de los parámetros ventilatorios como es la PIP o el volumen pulmonar mal programado, evitando esa injuria pulmonar, nos va a evitar muchas complicaciones en la UCI y nos va a llevar a mejores desenlaces clínicos. La prevención del BILI es clave en el proceso de cuidado crítico, ya que es nuestro objetivo principal como intensivistas, que tenemos que programar estrategias ventilatorias individualizadas para cada paciente, encaminadas a minimizar ese riesgo de barotrauma, holotrauma, teletrauma y pues obviamente procesos como energy trauma, que es como a lo que vamos a encaminar todo. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar de presiones. Las presiones siempre están a la cabecera de nuestro paciente. Probablemente, pues algunas veces las monitorizamos, algunas otras veces no, y es importante conocer en los modos en los que se programa nuestro paciente, pues cuándo tienen relevancia y cuándo no. Cuando nuestro paciente está clínicamente sedado, está en unidad de cuidado crítico, bajo un proceso de injuria pulmonar, lesión pulmonar aguda, pues nuestro paciente tendrá unos modos controlados en los cuales vamos a poder hacer el monitoreo de las presiones. Cuando el paciente hace esfuerzos espontáneos, tal vez el monitoreo indicado sea diferente. En este momento, si estamos ya sea con modos de presión o modos de volumen, es importante monitorizar la presión pico, que es el reflejo de esa máxima presión en la vía aérea durante una inspiración, ¿sí? Con presión positiva y nos va a representar esa presión total que se ejerció en ese pulmón para vencer todas esas fuerzas, es decir, como todo ese trabajo resistivo. Permite calcular la distensibilidad dinámica
y pues tenemos que estar vigilando que no vaya a superar los 35 centímetros de agua para que no vaya a haber una injuria pulmonar por barotrauma, es decir, por presiones elevadas. Estos aumentos de esta presión nos pueden sugerir un aumento del trabajo resistivo, un aumento de la resistencia a la vía aérea, presencia de secreciones en la vía aérea, nos puede ocasionar de pronto reflejar que el paciente está con broncoespasmo, algún cambio en esas fuerzas resistivas que se deben vencer para llegar a esa máxima inspiración. En los modos de presión, pues nosotros programamos la presión inspiratoria pico a la cual queremos limitar a nuestro paciente. Sin embargo, no debe dejarse de monitorizar bajo los mismos límites de presión. La siguiente presión que se puede monitorizar es la presión meseta. La presión meseta se debe monitorizar únicamente en los modos de volumen. ¿Por qué en los modos de volumen y no en los modos de presión? Al estar programado un modo de presión control, pues las presiones se igualan en la vía aérea y la pico y la plató o presión meseta pues van a ser la misma. En los modos de volumen sí se va a observar esa caída de ese flujo que va a ser medido a través de una pausa inspiratoria de 0.5 segundos y me va a permitir hacer un cálculo de la distensibilidad estática, me va a reflejar ese retroceso elástico de la pared alveolar, ya que el alvéolo está estable con un flujo cero y me va a permitir medir esa presión intraalveolar. Estudios y evidencia hay toda la que ustedes quieran, en la cual refleja que una presión plató o presión meseta menor a 30 centímetros de agua me va a disminuir la mortalidad de mis pacientes y el riesgo de injuria pulmonar. Va a tener obviamente mejores desenlaces clínicos y pues va a ser parte de esas estrategias de ventilación protectora en las cuales yo tengo que encaminar a mi paciente. Acá es un reflejo gráfico en una curva de presión-tiempo en la cual nos va a ver reflejadas nuestras presiones y también el trabajo respiratorio, ¿no? Hablamos en un modo de volumen control, ¿sí? Presión-tiempo, en donde se vence esa resistencia de la vía aérea y alcanza una máxima presión inspiratoria o presión pico. Se hace una caída de flujo con una pausa inspiratoria que el clínico, el terapeuta o el médico que esté a cargo de la ventilación mecánica la pone, una pausa inspiratoria en un tiempo determinado, lo recomendado 0,5 a 1 segundos, y pues allí nos va a permitir medir esa presión plato o presión meseta. La diferencia entre la presión pico y la presión plato pues nos va a reflejar esa resistencia del sistema y nos va a permitir hacer el cálculo de la distensibilidad dinámica con la presión pico y estática con la presión plato. Ahora, las curvas y bucles en ventilación mecánica son muy importantes porque nos van a hacer un reflejo dinámico de esa respiración del paciente en el modo que se encuentre nuestro paciente. Idealmente se ha hablado desde los estudios de Gattinoni, el doctor Slutsky, Amato, en los cuales la curva de presión-volumen pues va a indicar, el bucle de presión-volumen mejor dicho, va a indicar esa forma de reclutamiento de ese pulmón y esa manera en la que se van llenando los alvéolos de nuestro paciente en la medida que se va ejerciendo una presión. Inicialmente esta curva de presión-volumen empezaron los estudios con la técnica de la superjeringa y empezaban a hacerla para ir evidenciando cuál iba a ser la mejor pipa. Los ventiladores actuales tienen la forma de que yo pueda generar mi bucle para medir esa presión y para medir cómo va a estar esa distensibilidad. Es un comportamiento netamente mecánico a nivel pulmonar y de la caja torácica que me va a medir trabajo respiratorio en fase inspiratoria, en fase expiratoria, trabajo resistivo y trabajo elástico, y me va a mostrar a medida que yo coloco el PIP o la presión positiva al final de la expiración, cómo se van abriendo esos alvéolos y cómo se va a ir reclutando ese pulmón. Nos va a hablar de la presión, del punto de inflexión inferior, donde va a haber ese inicio de la apertura alveolar. Se recomienda que se coloque la PIP 2 centímetros por encima de ese punto de inflexión inferior y también nos va a mostrar ese punto de inflexión superior o punto máximo en el cual si se sobrepasa nos podría mostrar sobredistensión alveolar.
Hablando del bucle, se ve en todos los ventiladores, se grafica y se recomienda que se haga bajo una ventilación controlada, donde no se evidencia esfuerzo inspiratorio del paciente, así como la curva de presión-tiempo para hacer la pausa o la medición de la meseta, en la cual evidenciamos tanto el punto de inflexión inferior como el punto de inflexión superior. En la medida que los alvéolos van abriendo, pues vamos a ver cómo se va a hacer un reclutamiento activo. En la fase inspiratoria, nuevamente, como lo mencionamos en la curva de presión-tiempo, vamos a ver ese vencimiento de las fuerzas resistivas a nivel pulmonar y ese retroceso elástico o trabajo elástico que hay en la fase expiratoria de nuestro paciente. Importante, probablemente lo han escuchado, se ha hablado mucho de él y es la presión de conducción o el driving pressure. Esta presión de conducción pues es esa presión requerida para impulsar un volumen corriente programado a nivel pulmonar. ¿En qué? En un tiempo determinado y como tiene que vencer esas fuerzas que ya habíamos mencionado, pues se va a reflejar la fuerza en resistencia y en trabajo. ¿Cómo se va a medir esa presión de conducción? Esa presión de conducción se va a medir a través de la predicción de la plató o pausa y con la pausa inspiratoria o meseta, ¿cierto? Menos la PIP que usted le programó. Para un ejemplo, tengo una meseta de 30 menos un PIP de 10 nos va a dar una presión de conducción de 20. Esto ya es una alarma. ¿Qué nos va a decir? Que las presiones de conducción superiores a 15 centímetros de agua van a aumentar la mortalidad de nuestros pacientes y van a llevarnos a peores desenlaces clínicos, porque ese paciente va a tener un aumento de esa sobredistensión pulmonar, lo cual me va a llevar a liberar marcadores inflamatorios, citoquinas, que van a llevar a un proceso de daño pulmonar periódico. Entonces, mantener presiones de conducción por debajo de 15 centímetros de agua, pues me va a hacer menor estrés pulmonar, menor sobredistensión y nos va a permitir hacer una programación de los volúmenes corrientes adecuados para nuestro paciente. Recordar que no hay reglas ni recetas en los cuales nuestro paciente va a estar sometido, no a todos les voy a poner 500 de volumen, 10 de PIB y 12 de frecuencia, no, sino tengo que individualizar a mi paciente y hacer una programación adecuada para hacer pues la indicación que necesite, recuperar ese pulmón lo más rápido posible y pensar en retirarlo de la ventilación mecánica lo más rápido posible. Esta presión de conducción pues también nos va a determinar o nos va a ayudar a evidenciar que el uso de volúmenes corrientes bajos, es decir, menores entre 6 y 8, pero más hacia 6 mililitros por kilogramo de peso ideal, nos van a limitar esas lesiones pulmonares inducidas por la ventilación mecánica. Ese driving pressure o esa presión de conducción variable, pues se relaciona con mayor supervivencia en los pacientes que tienen una lesión pulmonar, una injuria pulmonar, independientemente de la causa que lo haya llevado a la lesión pulmonar, y nos va a permitir hacer una estrategia de titulación del volumen corriente sin hacer tanta lesión pulmonar. Ahora bien, es importante que ustedes conozcan pues que la evidencia nos habla, estos estudios del doctor Amato desde el 2015 en New England nos van a decir que nos va a disminuir mortalidad en los pacientes, a este soporte que también está hablado desde el 2016, donde está desde Andrews y demás, hablando de una ventilación mecánica personalizada, una titulación de PIP personalizada, una ventilación con volúmenes bajos que se adecúen al peso ideal del paciente, pues también nos va a disminuir la lesión pulmonar o el BILI. Otra parte del monitoreo es la presión transpulmonar, que a veces pues no la monitorizamos tan adecuado porque necesitamos algunos dispositivos diferentes. Las anteriores las tenemos a la cabecera del paciente y están permanentemente disponibles. La presión transpulmonar requiere del balón transesofágico que se pase al paciente a través, ya sea nasogástrico o orogástrico, y me permita posicionarlo para hacer un reflejo de esa presión pleural de mi paciente. ¿Qué es la presión transpulmonar? Es esa presión que se requiere o esa fuerza que me va a expandir el pulmón. Equivale al estrés pulmonar, a esta tensión que hay sobre la pared alveolar. ¿Cómo la voy a medir? Esa presión transpulmonar se puede medir en inspiración, pero también en expiración. En inspiración, pues la presión alveolar menos la presión pleural.
¿Cuál sería la presión alveolar? La plató que tengamos o la meseta que hayamos medido, y la presión pleural se medirá a través del catéter de presión esofágica y según la presión esofágica sería un reflejo de esta, de la presión pleural. La medición debe ser menor a 25 centímetros de agua. Si se dan cuenta, cada vez los niveles de presión son mucho más bajos para evitar que nuestro paciente vaya a tener un nivel de lesión a nivel alveolar y pues obviamente toda la cascada inflamatoria. Esto nos va a ayudar a hacer una titulación de PIP mucho más adecuada, a mejorar índices de oxigenación, a mejorar esa mecánica pulmonar, esa distensibilidad pulmonar, y nos va a ayudar pues a que no haya esa apertura y cierre que nos cause daño en el paciente. También se puede medir en expiración y en expiración se mide a través de esa presión alveolar menos la PIP. La PIP que usted tenga. Siempre debemos titular esa PIP, ya sea a través de curva, o sea, de curva de presión-volumen, o sea, a través de estrategias mucho más específicas como el uso de tomografía axial por impedancia o el uso de medición de capacidad residual funcional para poder hacer una medición adecuada, que ya lo vamos a ver adelante. El estrés pulmonar hace parte de ese monitoreo y hace parte de esas estrategias de prevención de lesión pulmonar aguda. ¿Qué es el estrés pulmonar? Es esa distribución de las fuerzas dentro del alvéolo en una unidad, ¿cierto? Que nos va a permitir una tensión en la pared. Nos va a hablar de la presión transmural. Entonces estamos hablando de esas fuerzas que ya sea por ocupación, porque el paciente tiene una neumonía y ese alvéolo está ocupado de exudado, pues va a generar unos vectores de fuerza sobre las paredes del alvéolo que se van a traducir en estrés pulmonar. Nos va a representar como toda esa sumatoria de las presiones transmulares en esa red alveolar que nos va a evitar, ¿cierto? Esa tensión. Normalmente siempre que colocamos una PIP, pues vamos a intentar generar un desplazamiento de esas fuerzas de lo que está ocupando. Al colocar una PIP exagerada sin estar titulada por nuestro clínico, pues puede llegar a generar mucha tensión en esa pared, daño en esa pared alveolar y los alvéolos no están solos. Se supone que los alvéolos se ven como en panal de abejas, es decir, que hay una interdependencia alveolar y las fuerzas ejercidas sobre la pared de uno pueden relacionar la pared del otro alvéolo y puede generar mayor lesión pulmonar. Lo cual quiere decir que la medición de ese estrés en esa pared nos puede ayudar a vigilar que no vayamos a generar mayor lesión. ¿Cómo se puede estar evaluando? Pues se puede evaluar tanto en inspiración como expiración a través de la presión transpulmonar, es por eso que la tendríamos que medir, pero requerimos sí o sí un catéter de presión esofágica para poder medir eso. En paciente obeso es importante que se vaya a analizar porque el paciente obeso yo puedo pensar que por el tamaño de su pulmón y por su superficie corporal requiera mucho más presión, pero con la presión esofágica podemos dar un reflejo de lo que en realidad necesita nuestro paciente. Puede ser que yo le coloque 10 de PIP y el paciente requiera mucho más, o puede ser que le coloque más PIP de lo que él necesita y lo lleve a una lesión innecesaria. Curva de presión tiempo. Esta curva a la cabecera del paciente nos va a indicar, además de la medición de la presión pico y la presión plató, nos va a indicar el índice de estrés. Va relacionado con eso. ¿Qué es ese índice de estrés? Pues ese índice de estrés se presenta en la primera fase de la curva. Recuerdan que hablábamos ahorita en una curva de presión-tiempo, en un modo de volumen-control, en el cual la primera fase representa cómo se vencen esas fuerzas resistivas del pulmón y alcanzan una presión máxima. Pues en esa primera parte yo puedo reflejar si mi paciente está en un máximo reclutamiento, si requiere PIP o si está en un estado ideal. Entonces, ¿qué es lo que se habla? Que ese índice de estrés tiene que ser igual a 1, ¿sí? Es decir, que esté recta la parte de la curva en la cual se vencen las resistencias, ¿sí? Las fuerzas resistivas y empieza a alcanzar la presión inspiratoria máxima. Cuando se ve cóncavo, ¿sí? Como lo mencionamos acá, es un pulmón que requiere más PIP, es decir, que requiere reclutamiento pulmonar. Eso lo indicamos como un índice de estrés menor a 1. Por el contrario, cuando en la parte de la curva se ve convexo,
pues es un paciente que probablemente la PIP que le estamos colocando lo está llevando a hiperinsuflación dinámica, sobredistensión y vamos a llegar a lesión pulmonar. Probablemente los indicadores de presiones están bien, la presión plato está adecuada, el driving está limítrofe, pero ya con el monitoreo por curva me sugiere que debería bajar reprogramar esa ventilación mecánica para disminuir esa hiperinsuflación en la que se encuentra nuestro paciente. Otro de los indicadores es el strain pulmonar, medido a través de capacidad residual funcional o volumen pulmonar al final de la expiración, también conocido. También se requiere una medición, un barrido de nitrógeno, se requiere un equipo ventilatorio ideal para poder hacer la medición del barrido de nitrógeno, y lo que nos va a medir ese strain pulmonar es esos cambios en la longitud del alvéolo cuando se aplica una fuerza o una presión que nos va a deformar. Entonces, acuérdense, estrés, la tensión sobre el alvéolo, sobre las paredes del alvéolo de pronto interno, y el strain es esa sobredistensión, esa deformación del alvéolo. Cuando ya hay deformación, pues hay toda esa destrucción de las fibras y nos va a llevar a un biotrauma, es decir, liberación de la cascada inflamatoria, y biotrauma es igual a Billy. Se puede medir de forma global, se puede medir estático y dinámico. ¿Cómo sería la ideal forma? Pues de forma estática, midiendo el volumen corriente que tenga programado el paciente, dividido la capacidad residual funcional que tenga nuestro paciente a través del barrido de nitrógeno, y el valor sería 0.7. Esto es lo que nos explica, o sea, cómo se pueden a través de esas fuerzas, ¿sí? O esas presiones que yo estoy ejerciendo, esa estrés pulmonar, cómo puedo llegar a deformar el alvéolo y llevar a un punto de máximo estrés. Ahora bien, ¿cómo puedo transferir eso a la medición? Pues a partir de ese volumen que yo programé ideal de 6 por kilo, calculado a través de o correlacionar más bien, como el tamaño pulmonar se va a correlacionar con la capacidad residual funcional, nos va a permitir ese índice de reclutamiento alveolar, nos lo va a permitir calcular y nos va a ayudar a hacer una titulación de PIP mucho más exacta a través de esa medición de capacidad residual funcional. Mientras hacemos la titulación de PIP, podemos hacer simultáneo una forma de reclutamiento alveolar y evaluamos cómo responde el paciente a nuestro PIP. Idealmente, pues parámetros de ventilación protectora con estas titulaciones, con un volumen corriente bajo, llevando una estrategia de pulmón abierto, mejorando ese estrés y ese strain pulmonar. Ahora bien, hay un tiempo de ese strain que se denomina stress rate. Y ese stress rate lo que nos va a decir es cuál es el strain del paciente, es decir, volumen corriente y o capacidad residual funcional, dividido el tiempo inspiratorio que usted le tenga programado en el ventilador. Se acepta 0.17 segundos. Si de allí se sobrepasa, quiere decir que está haciendo apertura y cierre, mayor tensión y nos lleva a lesión pulmonar, mayor sufrimiento del alvéolo y debemos pues ajustar esos parámetros, ya sea disminuyendo los tiempos, ajustando parámetros de presión, ajustando parámetros de volumen, minimizando pues el Billy. Así lo podemos ver en los ventiladores, en el Armstrong, hay algunos Drager que también los traen. ¿Cómo podemos hacer esa medición dinámica? A través de una curva. La capnografía volumétrica también es una herramienta que la tenemos desde anestesia, las máquinas de anestesia y en los ventiladores actuales. Nos va a permitir medir el espacio muerto anatómico, el vaciamiento de ese gas alveolar y como tal, cómo va a salir toda pues esa fase de CO2, que nos va a permitir calcular el espacio muerto fisiológico PACO menos PECO sobre PACO, es decir, presión alveolar de CO2 menos la presión expirada de CO2 dividido la presión alveolar de CO2, arterial de CO2, perdón. Y esto pues nos va a dar un valor de 0.39 idealmente. Debe ser menor. Cuando pasa, pues obviamente cuando hay aumento del espacio muerto hay que evidenciar cuáles son las causas. Nos van a evaluar, esta capnografía es ideal para medir esa efectividad de las maniobras de reclutamiento en unidades colapsadas, cuando yo aplico las maniobras de titulación de PIP
y quiero evidenciar si mejoría de la oxigenación, pues obviamente debería representar una disminución del espacio muerto. Si por el contrario se aumentó, pues probablemente la maniobra no fue efectiva y requiere otro tipo de estrategias. Se puede evaluar la eliminación del CO2 respiración a respiración posterior a las maniobras de reclutamiento o a los cambios de los parámetros ventilatorios. Si el sensor de CO2 está bien calibrado, ya sea el ventilador o el monitor que yo le tenga, hay que estar presente que el sensor no se llene de secreciones o que no esté con filtros sobrepuestos para que no vaya a alterar su medición, pero va a ser una medición a la cabecera del paciente en el cual podemos tener pues unos datos representativos. Lo que nos va a hablar es que en la fase 1 va a haber reducción del espacio muerto, es decir, en esta primera fase expiratoria hay reducción del espacio muerto, nos va a tener una mejoría en la perfusión en la medida que la pendiente va aumentando y una mejoría en la relación BQ, ¿listo? En toda su fase expiratoria. Otra que tenemos a la cabecera y que nos fue muy útil para no estar tomando gases arteriales todo el tiempo a los pacientes y más en los tiempos que estaba la emergencia sanitaria activa, pues era la oximetría de pulso que nos iba a permitir calcular la SAFI, que cobró importancia y mayor peso pues en la pandemia para estar evitando la punción constante de nuestros pacientes y nos va a permitir pues hablar si la disfunción pulmonar es leve, moderada o severa a nivel del mar, pues acá estarían como los valores, una PAFI de 200 a 300 hablamos de una disfunción pulmonar leve que se correlacionaría con una SAFI de 300 a 400. La SAFI sería saturación arterial de oxígeno sobre la FIO2 que el paciente tenga y nos va a permitir un monitoreo hemodinámico también del paciente con la curva de pulso que nos va a indicar cómo está esa perfusión de nuestro paciente. Yéndonos más avanzados, la tomografía axial por impedancia la trae en el equipo Drager sin hacer publicidad de ninguno, es la cabecera del paciente, se colocan 16 electrodos a nivel del torso de nuestro paciente y nos va a permitir hacer una medición exacta. Si todos tuviéramos la posibilidad de tener esta tecnología en nuestras unidades de cuidado intensivo sería lo ideal, porque cualquier cambio en la mecánica de nuestro paciente, en los parámetros que haga, vamos a ver realmente qué es lo que estamos haciendo en ese pulmón. Hay estudios desde la cánula de alto flujo, cómo mejora ese reclutamiento pulmonar, pero también esos pacientes que están con ventilación mecánica no invasiva o intubados en cuanto a los parámetros pulmonares, nos va a hacer una medición dinámica de cómo se ven esas zonas aireadas, cómo se pueden ver esas zonas sobredistendidas en la fase inspiratoria y la fase expiratoria, nos va a permitir un monitoreo real de la PIP y pues nos va a permitir en los pacientes que están iniciando ese retiro o ese destete ventilatorio, pues detectar esas respiraciones espontáneas que probablemente nosotros no las detectamos, que se pueden leer a través de asincronías paciente-ventilador, pero que a través de la tomografía por impedancia sí se ve en qué momento puede hacer el paciente ese esfuerzo respiratorio. Esto es como un resumen de Clinical Care que nos saca en qué sería entonces lo que tenemos de monitoreo ventilatorio en la actualidad. Oximetría de pulso, es un monitoreo continuo, todos los pacientes que reciben ventilación mecánica, todos los pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo y nos va a permitir detectar una detección de hipoxemia. Presiones en el ventilador, usted debe sí o sí ajustar las alarmas una vez hace la calibración del ventilador antes de colocarlo con su paciente, calibrar las alarmas y vigilar que su paciente no vaya a sobrepasar esas presiones límites, presión pico, presión plató. Tiene usted que evaluar como las asincronías que se lleguen a presentar, si el paciente tiene asincronías en el disparo, que ese es otro tema muy extenso, ya de ventilación como mecánica como tal, pero que vamos a ver más adelante en el diplomado, cómo están esos rastros de ventilación, en qué modalidad está, si requiere otro cambio de modalidad ventilatoria, cambios en el disparo, cambios en el flujo, cambios en el tiempo inspiratorio que me van a mejorar esa
relación, se debe estar monitorizando continuamente la mecánica respiratoria de mi paciente, debo estar haciendo cálculos de distensibilidad dinámica y estática hora a hora en ese paciente que tiene una respiración pasiva, es decir, que tiene una respiración controlada, más en un paciente que tiene una enfermedad pulmonar de base, ya sea obstructiva o restrictiva. Las curvas, ya lo hablábamos, de presión-volumen, de presión-tiempo, en las cuales puedo identificar varias alteraciones que me van a llevar a un mejor juicio clínico. Necesito mirar placa, ¿sí? Cómo está esa radiografía, trabajo respiratorio, tomografía axial por impedancia, el monitoreo hemodinámico. No olvidemos que nuestro paciente es un todo y no solo el ventilador, sino es un todo y que debemos analizar todas esas variables. Si el paciente está para hacer una maniobra de reclutamiento, está hemodinámicamente estable, requiere un soporte adicional para que pueda tolerar esos cambios que voy a hacer en las presiones, capnografía volumétrica, presión esofágica para medir presión transpulmonar, y si vamos más adelante, electrodiafragmático con modalidades ventilatorias adecuadas que ya lo traen incluido. ¿Listo? Entonces, como conclusiones de este encuentro, pues tenemos que vigilar una ventilación mecánica de forma adecuada, protegiendo nuestro pulmón, individualizando, pues mantener driving pressure menor a 15 centímetros de agua, valores de strain y de estrés por debajo de 1, una presión transpulmonar si dispongo de presión esofágica menor a 25, un stress rate mayor a 0,17 si me voy a lo mayor. Pero si me voy a lo limítrofe, pues tendría a lo que tengo en la cabecera de mi paciente, pues las presiones, una presión inspiratoria pico que no me sobrepase 35, una plato que no vaya a sobrepasar los 30 y ya 30 es algo que me debe alarmar, un volumen corriente que esté programado sobre los 6 a 7 mililitros por kilogramo de peso, ideal, nunca real, porque nuestros pulmones no se engordan como nosotros, frecuencias respiratorias adecuadas que no vayan a promover la apertura y cierre de nuestro paciente y no nos vayan a llevar también a lesión pulmonar, y estar monitorizando hemodinámicamente a nuestro paciente y todas las variables de él, entender que es un todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Laura, gracias a ti por compartirnos este valioso conocimiento. Recuerde que si tienen preguntas, nos las pueden compartir en el chat. Como lo mencionamos en el transcurso de este webinar, el próximo 2 de agosto damos inicio al Diplomado Internacional UCI Adulto. Es un diplomado en modalidad online con clases en vivo donde se pueden conectar 2 veces a la semana. También van a tener acceso a nuestra aula virtual, que es la plataforma de aprendizaje online donde van a poder encontrar el acceso a las clases, las grabaciones, material complementario y un acompañamiento permanente del área académica. También les brindamos un diploma internacional avalado por nosotros y por la IPTG, que es nuestro aval internacional, que certifican 120 horas de formación teórico-práctica. Por estar compartiendo acá conocimiento con nosotros y en este valioso espacio. Les comentamos que tenemos un nuevo plan premium de suscripción donde van a tener acceso a más de 35 formaciones online. Son certificaciones donde ya se encuentran las clases previamente grabadas. No se tienen que conectar a una hora exacta, sino que ustedes mismos manejan el tiempo y el ritmo que le deseen brindar como a las clases como tal. También van a poder encontrar diferentes rutas de aprendizaje en las áreas de fisioterapia y por cada certificación van a obtener un certificado internacional, también un acompañamiento del área académica y van a poder participar en un foro interactivo con estudiantes de diferentes partes del mundo y también van a obtener descuentos especiales en nuevos lanzamientos que tengamos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales para que estén atentos a todas las ofertas académicas que tenemos para ustedes. Bueno, Laura, nuevamente muchísimas gracias por este espacio. De verdad que lo valoramos muchísimo y súper contentos por esta nueva corte que vamos a comenzar. Así es, estamos con muchas expectativas. Este diplomado pues es extenso, es interesante.
Cuidado crítico pues es de detenimiento, pero es un mundo en el cual uno se involucra y cada vez le dan ganas de aprender mucho más, de estar actualizado y pues que las necesidades del medio nos implica estar en ese continuo actualización y en ese continuo aprendizaje para poder Así que es. nuestros pacientes estén pues en las mejores manos. Así es. Bueno, nosotros también estamos súper contentos de poderlos apoyar en su crecimiento académico. Recuerden que si tienen alguna duda, nos pueden escribir en las diferentes redes sociales, visitar nuestra página web o comunicarse con uno de nuestros asesores. Bueno, Laura, que descanses y a todos una feliz noche. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos. Chao.